¿Ha contado China toda la verdad? ¿Han desaparecido 20 millones de líneas de teléfono? ¿Son realmente 3.343 los fallecidos o la cifra es mucho más alta? Bienvenidos a Mystery Warrior. En el vídeo anterior ya hablábamos de la posibilidad de que China pueda haber sido la creadora de este virus que está azotando al mundo, y es que es más que probable que esté mintiendo sobre este aspecto. Por si no has visto el vídeo anterior, te dejo la tarjeta ahí arriba. China, país hermético y censurado. Desde que el brote de COVID-19 en Wuhan se hizo público, el gobierno chino, dirigido por el presidente Xi Jinping, dio directrices claras para que se aplicara un férreo control informativo, utilizando para ello la censura dentro de sus fronteras, como mecanismo para tratar de minimizar el impacto del virus que a día de hoy deja casi 2 millones de infectados y más de 120.000 muertes en todo el mundo. Amnistía Internacional, a través de su director regional en Asia, Nicolas Bequelin, ya lo dijo de forma clara y directa. Las autoridades chinas se arriesgan a estar ocultando información que ayude a la comunidad médica a combatir el coronavirus y ayudar a que la gente se proteja. El hecho de que parte de esta información no esté disponible para todos aumenta el riesgo de daño del coronavirus y retrasa una respuesta efectiva. Y desde luego, no se equivocaban. Pero la gente en China ya no acepta esa censura y busca formas creativas para obtener y compartir la información que el gobierno no da, y de esa forma difundir la información en las redes sociales. Y aunque ya se ha actuado contra los disidentes y se les ha detenido, la gente sigue difundiendo información. Como ejemplo está el activista de los derechos humanos Badiou Cao, artista y dibujante muy conocido en China y que en estos momentos vive exiliado en Australia. Badiou Cao tuvo que adoptar el seudónimo para proteger su identidad al estar perseguido por China. En una entrevista hace unos meses, dijo que la gente que planta cara a China se enfrenta a graves riesgos. Por eso me encargo yo de publicarlo en nombre del autor. Lo ocurrido al médico Li Wenliang es un ejemplo de ello. La policía lo detuvo por ser el promotor de unos rumores falsos cuando solo pretendía avisar al resto de médicos de lo que se les venía encima. Rumores que tal vez nos hubieran llevado a estar más preparados para el COVID-19. Pero lo callaron. Poco tiempo después, Wenliang moría. Como él, otros médicos y periodistas han desaparecido sin dejar rastro. Cuando sus familias han intentado localizarlos, no ha habido manera de hacerlo y no han podido jamás ponerse en contacto con ellos. Siguen sin saber dónde están. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Déjamela en los comentarios más abajo. Líneas móviles desaparecidas. Hace unos días, varios medios de comunicación se hicieron eco de una información que se filtró desde las principales compañías telefónicas de China. Según estas compañías y sus cifras de negocio millonarias, vieron cómo su número de clientes ha pasado de 1.600 millones en el mes de enero a unos 1.580 solo un mes más tarde sin ningún tipo de razón lógica. Hablamos de 20 millones de líneas telefónicas que se han dado de baja en un solo mes. Además, un medio de comunicación chino, el periódico Caixin, de capital privado, aseguraba que solo en la ciudad de Wuhan el número de fallecidos podría superar con creces los 40.000. Una cifra muy, pero que muy lejana de los 2.500 que se dan como cifra oficial. Todo esto, inevitablemente, está levantando muchas sospechas en todo el mundo. Y muchas son las hipótesis que empiezan a circular por todas partes, haciendo pensar que el gobierno chino no está contándolo todo y que lo poco que cuenta no es la verdad. Hay mucha gente que encuentra teorías para explicar esta caída de usuarios y que pueden tener ciertos trazos de realidad o no. Veamos lo que dicen aquellos que intentan explicar esos datos y a ver si podemos dar una explicación coherente. Tenemos medios como Radio Televisión Española que defienden que esta noticia es una clara fake news. Esta, de hecho, es siempre la manera más rápida de desprestigiar una noticia. Pero tenemos muchísimos periódicos que se han hecho eco de esta noticia en el mundo. Bloomberg, El País, OK Diario, Blasting News, La Vanguardia y un largo etcétera. Para muchos no sería suficiente la explicación, pero es que además el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, el MIIT, anunció el 19 de marzo las cifras de usuarios de teléfono y respaldan esas cifras. Sobre todo, hay que tener en cuenta que las tres principales compañías de China, China Mobile, China Telecom y China Unicom, que de acuerdo con sus datos de operaciones, las cuentas de teléfonos móviles aumentaron en diciembre del 2019, pero cayeron de forma drástica como jamás había pasado en los primeros meses del 2020. Y estos son los datos de cada una de las compañías. China Mobile.
Tiene alrededor del 60% del mercado móvil chino, y esta compañía informó que perdió 7,25 millones de líneas de teléfono en febrero y 862.000 en enero. China Telecom es el segundo gran operador y tiene alrededor del 21% del mercado. En febrero del 2020 perdió 5,6 millones de usuarios y en enero 430.000. China Unicom, que a día de hoy aún no ha publicado los datos de febrero, pero que compartió que en enero la empresa perdió cerca de 1,18 millones de usuarios. La suma total, a falta de los datos de febrero de Unicom, suman 15.322.000, por lo que haciendo un cálculo aproximado, las cifras más optimistas rondan los 20 millones. Esta teoría es la que está cobrando más fuerza entre las compañías de telefonía, y es que dicen que esos 20 millones de bajas es gente que han decidido dar de baja las líneas porque ya no les hace falta el móvil al tener wifi en casa. Es una explicación lógica. Si no fuera, porque no solamente se han dado de baja 20 millones de líneas móviles, también cerca de 840.000 líneas fijas han desaparecido. Y para esas no necesitan wifi. Esto último lo anunciaron directamente las autoridades de Beijing, Pekín, el 19 de marzo. Así que como mínimo estaríamos hablando de una cifra entre los 20 millones y 800.000 desaparecidos. En otra de las teorías, se dice que al estar en cuarentena y haber falta de ingresos en las casas, los componentes de la familia han decidido mantener una sola línea y dar de baja las demás que tuvieran. Y es algo que resulta realmente extraño, porque hay que pensar que los teléfonos móviles son una parte indispensable de la vida en China como en el resto del mundo. El comentarista de asuntos de China en Estados Unidos, Tang Jinghuan, declaró en el periódico digital The Epoch Times, el día 21 de marzo, que el nivel de digitalización es muy alto en China. La gente no puede sobrevivir sin un teléfono móvil, para tramitar las pensiones y la seguridad social con el gobierno, enlazar sus cuentas bancarias, comprar billetes de tren, hacer compras e incluso la mayoría de los estudiantes chinos han tenido sus clases por internet a través de un número de teléfono móvil debido a la orden de cerrar las escuelas. No importa lo que la gente quiera hacer, deben usar teléfonos móviles. De hecho, el régimen chino quiere que todos los chinos utilicen sus teléfonos móviles para generar un código de salud. En estos momentos, solo con un código de salud verde se permite a los ciudadanos moverse por China. Es absolutamente imposible que una persona cancele su teléfono móvil. Además de todo esto, el día 1 de diciembre de 2019, China impulsó el escaneo facial obligatorio para confirmar la identidad de la persona que registró el teléfono móvil. En pocas palabras, si 20 millones no tienen móvil, son 20 millones de posibles disidentes si es que no son muertos. La más rebuscada de las teorías es quizás la que dice que las cuentas eran falsas y que fueron creadas por las propias compañías para poder tener buenas opiniones de supuestos clientes, foros de internet o simplemente para engordar las cifras reales del negocio. Y dado el confinamiento, no tenía ningún sentido seguir con esa política de empresa. Pero esta es quizás la más improbable, porque ninguna de las compañías desea echarse piedras sobre su propio tejado, y menos aún declarar pérdidas. ¿Tú qué piensas de estos datos? ¿Crees que nos mienten? ¿Ocultan la realidad? Conclusiones. El número de muertes que ha dado China no coincide en absoluto con lo que se ha podido conocer sobre lo que está pasando allí, porque una comparación con Italia sugiere que la mayor parte de las muertes no se ha comunicado. Hay que tener en cuenta que Italia adoptó medidas muy parecidas a las que se utilizaron en China, y como resultado, la tasa de mortalidad en Italia fue del 9%. ¿Y cuál fue la tasa de mortalidad en China con una población mucho más grande y expuesta al virus? La respuesta es un 4%, la mitad que la comunicada por Italia o España. Además, también se reveló que las 7 funerarias de Wuhan cremaban cuerpos las 24 horas del día, 7 días a la semana, e incluso han estado utilizando 40 crematorios móviles, cada uno capaz de quemar 5 toneladas de residuos médicos y cuerpos por día. ¿Qué está pasando realmente allí? ¿Algún día lo sabremos? Sea como fuere, China seguirá siendo un misterio. Nos vemos en el siguiente.